Investigación que nos presenta Erika Ramírez, una investigación sobre cómo se ha acaparado el agua allá en Querétaro, sobre todo por 10 empresas, entre ellas Kimberly-Clark. De hecho es la empresa que mayor metros cúbicos de este vital líquido ha estado acaparando en un estado donde al mismo tiempo se suma otra condición, la privatización del servicio doméstico de agua, y que hay que recordar, pues Querétaro también tiene unas zonas muy áridas donde hay estrés hídrico y por lo tanto podría estar enfrentando, de no tomar cartas en el asunto desde hoy, podría estar enfrentando próximamente situaciones que esperemos que no lleguen a las de Nuevo León, pero que sí podrían ser factibles. Y al respecto, pues se ha ya señalado por parte de especialistas en estos recursos hídricos que Querétaro se encamina al llamado día cero, que implica una severa escasez del vital líquido. Entonces, todo se junta, por una parte el cambio climático y por la otra, pues esta sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de los privados, además, por supuesto, de este intento de ya privatizar el vital líquido allá a través de esta reforma que se le ha conocido como la Ley Curi, en referencia al actual gobernador panista de esa entidad. Resulta que Kimberly-Clark, Manufacturas Caltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelin, Agrogen, Grupo Constructor Abdi, Fuentezuelas Agrícola, Ingredion México y Fomento Querétaro, vinculada con la refresquera Coca-Cola, son las 10 empresas que más agua consumen en Querétaro. Ello con base en datos del Registro Público de Derechos de Agua, REPDA, que forma parte de la Comisión Nacional del Agua, con un uso anual en total de estas 10 empresas de 39.721.356 metros cúbicos en total. Y de estas empresas, las más consumidoras, se encuentra Kimberly Clark de México, a quien se le otorgó una concesión que le permite explotar anualmente 14.191.200 metros cúbicos de agua. Esta empresa, hay que recordar, es liderada por Claudio X González Laporte y su hijo Claudio X González Guajardo, quienes, bueno, pues están también muy molestos precisamente con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y se han encargado, ellos sí, podríamos decir que no podrían ser objetos del reclamo de Felipe Calderón, que veíamos hace un momento tachando de cobardes y sumisos a los demás empresarios. Bueno, pues los X González sí han incluso en su momento tratado de empujar un golpe de estado blando que, bueno, no tuvo el eco que ellos hubieran querido, pero que ahí, pues ahí siguen, Nancy Flores. Así es, igual que Valentín Díez Morodo, otro de los principales opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, forman parte de esta transnacional papelera que se ha beneficiado con pues estos miles de metros cúbicos de agua que están saqueando de esta región. La compañía obtuvo el permiso de explotación de agua de la Dirección Local Querétaro con fecha del 1 de julio de 1996 bajo pues uno de estos títulos que puede consultar en nuestra página www.contralinea.com.mx. Su registro de consumo de agua en la entidad está por debajo de lo concesionado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, que tiene una dotación de 15.646.535 metros cúbicos de agua por año. Es decir, apenas un poco menos de lo que se utiliza para surtir a todo el estado. Y Bienes Raíces Juriquilla es la segunda empresa que mayor agua acapara en Querétaro, con una explotación de 5.744.808 metros cúbicos anuales. Esta empresa presta servicios de agua potable y alcantarillado de manera privada a la población del municipio, uno de los que tienen mayor plusvalía en la entidad, pues cuenta con una represa, club de yates, club de golf, hotel de gran turismo, la Plaza de Toros Provincia Juriquilla, el Parque Bicentenario y 4 campus universitarios. En efecto, pues como podemos nosotros ver, pues esta privatización del agua ha avanzado mucho, no solamente por el que se le da ya el servicio doméstico a la población en general, sino en este caso vemos a una empresa de bienes raíces administrando gran parte de los recursos hídricos
para de manera privilegiada entregarlos a estos clubes de yates en un estado que se ha acercado ya, como decíamos hace un momento, al día cero en materia de consumo de agua. A estas dos les sigue Manufacturas Caltex SADCB, que tiene el derecho de uso de 5.774.191 metros cúbicos de agua al año. La compañía se dedica a la producción de hilo, telas, fibras sintéticas, prendas de vestir y productos textiles. De acuerdo con Repda, cuenta con un título de concesión desde el 9 de diciembre de 1997 para uso industrial, y esta empresa es encabezada por justamente el empresario Adolfo Kalash Mizrahi. Además, Cartones Ponderosa, SADCB, es otra de las empresas que arroja este listado del Repda, de la Conagua, con mayor consumo de agua en la entidad, con 3.500.000 metros cúbicos de agua anuales para su uso industrial. Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de cartoncillo recubierto y no recubierto reciclado, material utilizado para la elaboración de empaques plegadizos. De manera textual, indica su información corporativa. Cuenta con 2 permisos de explotación desde 1995 y su planta principal se ubica en San Juan del Río, Querétaro. En quinto lugar se ubica Fuentesuelas Agrícola y Ganadera, SDRLDCB, que con 2 títulos tiene la dotación de 3.026.502 metros cúbicos del vital líquido al año. Estos fueron otorgados por las oficinas centrales y la dirección local de Querétaro. Y en sexto lugar está Michelin, México Services, SADCB, quien acapara anualmente 1.688.467 metros cúbicos de agua. La transnacional de origen francés se dedica a la fabricación de neumáticos. Nacida en Francia en 1889, cuenta con un título de concesión otorgado ahí en Querétaro el 28 de julio de 2017, según el propio registro de la Conagua. Le sigue Agrogen SADCB, que mantiene un título con uso de agua industrial en séptima posición. En el Repda, pues se asegura, consume 1.643.740 metros cúbicos de agua al año. La compañía se dedica a la fabricación y comercialización de fertilizantes y productos químicos. En octavo lugar está Grupo Construstoc Abdi. Se dedica a la fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto. Cuenta con un título de concesión para la explotación de 1.632.960 metros cúbicos de agua al año. Y aunque la dirección corporativa se ubica en San Luis Potosí, obtiene el líquido del permiso otorgado por la dirección local de Querétaro desde 1995. Ya en noveno lugar está Ingredion México SADCB, encargada de la producción de pan, bebidas lácteas y saborizadas, así como de cárnicos, y que obtiene de Querétaro 1.294.288 metros cúbicos de agua anuales para la elaboración de sus productos, con un permiso de concesión que data del 4 de noviembre de 1994. Y la lista de estos acaparadores de agua, de estas empresas acaparadoras de agua en Querétaro, se cierra con Fomento Queretano. Esta empresa tiene distintas concesiones para diferentes usos, de manera, entre comillas, citamos a el Repda, con una dotación de 1.225.200 metros cúbicos asignados cada año. Este permiso de concesión fue otorgado el 15 de junio de 1998. Se trata, en el caso de Fomento Queretano, de un grupo diversificado con divisiones en bebidas, comercios, servicios, bienes, raíces y turismo, que firmó además un acuerdo comercial con Coca-Cola en 2011 como embotellador de la transnacional de origen estadounidense. Pues es decir, esta agua va en realidad a Coca-Cola a través de Fomento Queretano. Y bueno, como ya habíamos hablado de lo que está ocurriendo allá en Querétaro, se está privatizando el agua al dejar sobre todo en manos de inmobiliarias el suministro de agua potable y alcantarillado, con lo cual se pone en riesgo a que la población que no tenga dinero, a los más vulnerables, pues dejen de pagar este recurso y al mismo tiempo se les cierre la llave. Estas concesiones que se han dado para el suministro de agua potable permiten a la iniciativa privada que quien no pague un mes o un bimestre, pues le cancelen el acceso a este recurso, que además es un derecho humano. Al respecto, nuestra compañera Erika Ramírez entrevistó a la diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados,
Diputados. Vamos a ver qué opina esta legisladora sobre la privatización del agua en Querétaro. El que se privatice el agua en Querétaro, un gobierno panista, por cierto, se me hace muy grave, porque si sucede en un estado, los demás estados pueden llegar a tomar hacer la misma tendencia. Y eso es muy grave y preocupante. Número uno, porque a nivel mundial el agua se nos está agotando. Número dos, porque debemos de defender el recurso hídrico en todos lados. No podemos permitir una privatización del agua, porque estamos viendo que siguen la misma línea de los gobiernos neoliberales. Privatizan algo para beneficiar a empresarios nacionales o transnacionales, ¿no? Ni tan siquiera es para el beneficio de la población en sí, es para el beneficio de unos cuantos empresarios. Están concesionando el agua a determinados empresarios, y al concesionarla, nosotros sabemos que la pueden concesionar cuántos años. Está igual que las autopistas, ¿no? Hay autopistas que las concesionaron hasta por un siglo. Entonces tú dices, y bueno, ¿y después qué podemos hacer? No podemos hacer nada porque es una concesión. Pues son concesiones que se están entregando a privados y que está alertando la diputada María Eugenia Hernández Pérez de lo que puede ocurrir con concesiones que además pueden ser a 50 o a 100 años. También abundó en esta entrega de concesiones a particulares, en específico a los de bienes raíces. Escuchemos. Esa concesión a las empresas particulares, en este caso se está otorgando, entre otras muchas, a empresas que se dedican a la construcción, a bienes raíces, ¿sí? Pero es que esas concesiones ya se habían otorgado. Lo único que se está haciendo ahorita es legalizar una concesión que de hecho ya funcionaba. Ese es el problema real. Entonces, la concesión en sí ya estaba. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Legitimarla nada más. Y al legitimarla, están haciendo que esa concesión por cuántos años, décadas o cuánto tiempo va a estar. Y está en detrimento de la propia, ahorita comentábamos, del propio resguardo de las poblaciones indígenas, que en Querétaro también existen esos grupos, ¿no? Y entonces me comentaban los propios activistas que hay comunidades indígenas que tenían la posesión de sus pozos de agua, hoy ya no la tienen, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ya están despojando también a las comunidades indígenas, como se ha hecho en los gobiernos neoliberales, que despojaron a las comunidades indígenas de su derecho al agua. Hoy ya no administran muchos de esas comunidades sus pozos. Los administra, entre comillas, el gobierno, pero un gobierno de tinte neoliberal, un gobierno que beneficia a los que más tienen, económicamente hablando, y desprotege a una población civil. Eso es lo más grave. Está preocupante el tema, porque al darse este fenómeno en Querétaro, puede replicarse en otras regiones. Desde el 19 de mayo, pues está vigente esta llamada Ley Curi, promovida por el gobernador panista Mauricio Curi González, misma que cuando fue promovida en el Congreso Estatal, pasó fast track. Al respecto se refiere también la legisladora Hernández Pérez. Vamos a ver su opinión. Personas en Querétaro desconocían el tema. ¿Por qué? Porque aparte la aprobación de esta iniciativa de ley por los diputados locales del PAN en Querétaro fue así de rapidito. O sea, ni tan siquiera hubo lo que nosotros decimos parlamentos abiertos, y me indican que hubo uno o dos, pero solamente a cuentagotas. Elegimos y a quién vamos a invitar, y fundamentalmente son las personas que se ven favorecidas por estas concesiones. Entonces, la población queretana, la mayoría, no sabía de esta ley de aguas de privatización. Lo empezamos a viralizar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y ahí es donde empiezan algunas personas, siguen el canal del Congreso, se dan cuenta, pero aparte de eso, también los activistas del agua en Querétaro empezaron a movilizarse.
Pues muchas cosas así han hecho cuando tienen también la mayoría en el Congreso. Fast track, es decir, sin ningún tipo de discusión, además con el silencio muchas veces cómplice de los medios de comunicación, y cuando la población quiere reaccionar ya se trata de una ley y ya está en marcha incluso su aplicación. Así fue como ocurrió y nos explica la diputada María Eugenia Hernández Pérez, así ocurrió allá en Querétaro y se refiere, también ella se refiere en esta entrevista que le realizó Erika Ramírez a la Ley General de Aguas que está pendiente en el Congreso y que tendría, una vez aprobarse, pues la posibilidad de frenar este tipo de iniciativas a nivel estatal que están privatizando el agua. Veamos qué es lo que dice la diputada María Eugenia Hernández Pérez al respecto. La legislatura pasada es un pendiente que se tiene en relación a es una nueva Ley General de Aguas Nacionales, la que ya se tendría que estar trabajando, y pues al entrarle al tema del agua, pues se tendrán que hacer foros de parlamento abierto para escuchar a los expertos, y en base a ese conocimiento que ellos nos vayan dando, hay muchos institutos, universidades, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, ahí está Conagua, todos los que están involucrados en la temática, en el tratamiento de aguas, pues tienen que dar su opinión para empezar a tener una ley de aguas nacionales completa, ¿no? Pues México requiere de esta ley de aguas nacionales completa, nos dice la legisladora, y también se refiere a otro tema que tiene que ver con el agua en las escuelas, con las nuevas tecnologías para evitar la escasez del agua en toda esta región, pero también en todo el país, de cara pues a este tan temido día cero al cual van a ir llegando poco a poco no solo las ciudades de México, sino también del mundo. Vamos a ver cómo lo dijo. Al estar nosotros trabajando ya la temática del agua de fondo, pues sabemos que aparte de no permitir la privatización del agua, también tenemos que echar a andar las nuevas tecnologías o ecotecnias en relación a lo que es la cosecha de lluvia, que también tenemos que prestar mucha atención al tratamiento de aguas negras, y que tenemos que prestar también atención pues a lo que está pasando también con las plantas de tratamiento, porque pues han sido elefantes blancos la mayoría de ellos, que hubo un egreso de recurso económico y que ahí están, pero nunca funcionaron. Pues no se trata solamente de evitar la privatización del agua, sino generar también las políticas que den paso a las nuevas tecnologías ya existentes para aprovechar de la mejor manera el uso de este vital líquido, que además cada vez será más escaso, decíamos, no solamente en algunos estados de la República, en todo el país y también en el mundo. Es un problema ya mundial que se tiene que atender desde desde la propia academia, las investigaciones aplicadas de ciencia, etcétera, pues para generar un uso más sustentable de este vital líquido. Incluso también se refiere la diputada María Eugenia Hernández Pérez en esta entrevista realizada por Erika Ramírez al agua en las escuelas y esta nueva iniciativa que contempla precisamente el tratamiento en este y otros espacios. El tema del agua en las escuelas, porque aparte de que privatizaron el agua a nivel nacional, tenemos muchísimas escuelas que está la infraestructura bien instalada, pero que no tienen agua. Entonces, no hay agua ni para lavarse las manos y muchas veces ni en los sanitarios, ¿no? Dependen las escuelas de que se les surta con pipas de agua, ¿no? Y eso cuando bien les va. Y en otros lados, definitivamente no tienen ni agua ni baños. Entonces, el agua no nada más la tenemos que defender de que no se privatice, tenemos que defender también el derecho al agua de nuestros infantes en las escuelas, porque no lo tienen. La UNICEF ya dio unos datos que nada más de consultarlos te quedas atónita de que no te imaginabas hasta dónde está el problema del agua, ¿no? Es una preocupación que tenemos ya, yo creo que entre más y más nos sumemos, pues tenemos que encontrar las respuestas y las soluciones a este tema tan importante y de vital para nosotros como es el agua. Sin agua no hay vida, así de fácil.
Pues la legisladora nos recuerda que sin agua no hay vida y eso es una realidad no solo para los seres humanos, sino en general para el planeta. Sin agua, pues no puede haber ningún tipo de vida, ni vegetal ni animal, y eso pues definitivamente nos pondría en una situación de exterminio total. Pues muy importante lo que le comentaba la legisladora María Eugenia Hernández Pérez a nuestra compañera Erika Ramírez, y también entrevistó a Teresa Roldán, integrante de la organización Ambientalistas del Centro AC, para hablar pues de todos estos conflictos hídricos que ya enfrenta el estado de Querétaro, gobernado pues ya saben por el Partido Acción Nacional. En esta entrevista, Teresa Roldán advierte que hay un rechazo total a la ley Curi por parte de los queretanos, porque se trata de una entidad federativa que está en riesgo real de quedarse sin agua, que de hecho pues ha permanecido con las alertas encendidas de las sequías agudas por parte de la propia Comisión Nacional del Agua, y que pues existe este rechazo ciudadano. Vamos a ver cómo lo expresa Teresa Roldán. Para todos nosotros, personas, activistas y ciudadanía en general que se ha opuesto a que se haya aprobado esta ley, pues un rechazo total, porque por principios Querétaro es uno de los estados que está en riesgo de quedarse primero sin agua. Entonces, estamos viendo que de alguna forma también estamos perdiendo los pulmones que rodean las zonas metropolitanas de los municipios más poblados. En este caso, estamos hablando de Corregidora, El Marqués, obviamente Querétaro, entre ellos en medio está Colón, está Pedro Escobedo y por ahí ya viene Huimilpan. No están tan habitados, pero a final de cuentas son parte de estos pulmones porque lo están rodeando. En Corregidora todavía hay un poco de respeto hacia estos pulmones, pero a final de cuentas, pues empiezan los desarrollos hacia las partes altas, ¿no? Esto nos preocupa muchísimo porque va de la mano el desarrollo con la perforación de pozos. Uno de los desarrollos una de las zonas que estuvimos defendiendo en los últimos meses es uno que se llama Cerro Prieto. Ahí estamos perdiendo 2.200 hectáreas, pero muy curioso que de la mano de esta invasión, de que fue un despojo a posesionarios, lo primero que empezaron a hacer fue ya a perforar el pozo para empezar a extraer agua. Pues importante la denuncia de Teresa Roldán, integrante de la Organización Ambientalista del Centro, donde explica cómo se ataca a los mantos acuíferos en dos sentidos. Por un lado, primero, pues devastando la parte ambiental, ecológica, que todavía se encuentra allá en esta región del estado de Querétaro, y después, primero atacando de manera directa a los mantos acuíferos, pues con la devastación del entorno. Y luego, una vez que instalan estos desarrollos inmobiliarios, pues empieza el saqueo de lo que quedan de esos mantos freáticos para abastecer precisamente a esos desarrollos. Esto lo ha hecho posible esta ley Curi. Ha legalizado prácticamente todo este tipo de obras que se hicieron en los últimos años, es lo que explica Teresa Roldán, y también se refiere a otro tema, se refiere a esto que estaba ya revelando esta investigación de Erika Ramírez sobre que a la ley Curi se le agrega la existencia de empresas como Kimberly-Clark y Coca-Cola que acaparan el agua ya existente y desde hace varios años allá en Querétaro. Vamos a ver cómo se refiere a este asunto. Aún así, sí debería de haber un trabajo por parte de autoridades en los cuales se llevara a cabo ese censo para que haya respeto hacia los ecosistemas y el sustento ambiental, ¿no? Que Querétaro es uno de los estados que está programado para quedarse antes sin agua. ¿Qué va a ser de los jóvenes? ¿Qué va a ser de los que vienen? Ahorita no ha llovido, o sea, ¿qué va a pasar? Y no digan que porque Monterrey está igual, pues precisamente pónganlo como mal ejemplo de una muy mala planeación. Es una ciudad que está sobrepoblada por la industria, que olvidó proteger los recursos naturales y que hoy está sufriendo las consecuencias, y esto está igual ahorita.
Teresa Roldán, integrante de la organización Ambientalistas del Centro AC, pues pone el dedo en la llaga con la falta de lluvias en toda esta región. Hay que recordar que existe una crisis hídrica también provocada por pues la falta de lluvias, por toda esta sequía aguda en la zona. Y bueno, esto nos dice qué va a pasar con los jóvenes, con los más pequeñitos que pues van a requerir de esta agua y ya no van a tener. Asimismo, se refiere en esta entrevista a la devastación que ha ocurrido en torno a los pulmones de esta entidad federativa, es decir, todas estas áreas vegetativas con bosques y que han sido pues prácticamente devastadas, así como la sobreexplotación de los mantos acuíferos en toda esta región por precisamente esta falta de planeación que ya advertía previamente. Vamos a escucharla. Explotando los pozos. Se pretende construir un tercer acueducto para traernos las aguas de la Ciudad de México, de Hidalgo, perdón. ¿Para qué? Para seguir dándoles todas las bondades a desarrolladores. ¿Sí me explico? O sea, no es posible que siga tanta indolencia de todas las autoridades involucradas. La devastación proviene de estas inmobiliarias a las cuales se les ha dado permiso de ir acabando con estas regiones y también sobreexplotando estos mantos acuíferos socios. Y pues Nancy Flores, no está más recordar quiénes son las 10 empresas que casi acaparan 40 millones de metros cúbicos de agua anuales allá en Querétaro, un estado que se acerca al día cero en materia hídrica. Se trata de Kimberly-Clark, de acuerdo con esta investigación de Erika Ramírez. Kimberly-Clark, Bienes Raíces Juriquilla, Manufacturas Caltex, Cartones Ponderosa, Fuentezuelas Agrícola y Ganadera, Michelin México Service, Agrogen, Grupo Constructor Abdi, Ingredión México y Fomento Queretano, que es embotelladora de Coca-Cola.